Hola, hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Me encuentro muy feliz de que estés acá otra vez con nosotros. ¿Ya comiste algo? Estamos en otro capítulo de Haciendo lo Difícil. El día de hoy te he traído para ti, para tus oídos, la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Jean Piaget. Piaget fue un psicólogo constructivista que se enfocó en el desarrollo intelectual y cognitivo de los niños. Esto tuvo un gran impacto dentro de lo que es la psicología y también en la pedagogía. Acerca de su teoría, Piaget, en su momento se creía que era tenía un enfoque empirista, porque, pues, en su teoría, él tomaba en cuenta o hablaba de la interacción con los objetos. Recordemos que el empirismo da referencia a la construcción del conocimiento y adquisición del conocimiento a través de los objetos o de la experiencia misma con el entorno. Por eso se llegó a confundir en su momento, pero la posición de Piaget era que el conocimiento procede de lo que hacemos sobre los objetos. También en su momento se confundió que el enfoque de Piaget era, lo que proponía Piaget era una teoría innatista, porque en su teoría él da importancia a las acciones del sujeto con las que ya nace o adquirió desde su nacimiento. Recordemos que el innatismo propone que el conocimiento, todo el conocimiento, proviene desde el nacimiento. En este caso, Piaget, a diferencia del innatismo, propone que siempre hay una interacción entre nosotros y los objetos. Por ello, no puede ser considerado ni innatista ni empirista. Su teoría es constructivista, pues en, en esta se va a exponer que el conocimiento es una construcción que va a estar continuamente en cada individuo y se va a estar ordenando y mejorando dentro de nuestra propia mente. Para Piaget, el conocimiento en realidad no es creado antes, antes de experimentarlo o dominarlo. Entonces, esto quiere decir que siempre tenemos una tendencia a organizar lo que sabemos con una continua construcción y reconstrucción. Piaget no es considerado empirista, ya que el empirismo propone que el conocimiento es una copia de los objetos. Eh, Esto difería mucho Piaget, ya que para él el conocimiento en realidad nunca llega a ser una copia. Lo entendía como una asimilación o una interpretación. Para dar validez a su tesis, pues él daba como ejemplo cuando se le ponía un objeto frente a un niño y se le pedía que lo dibujara. Claramente el niño no iba a dibujar exactamente al objeto. Aquí podía exponer que en realidad no copiamos el modelo, sino más bien se dibuja una idea o lo que conocemos sobre los objetos. Entonces, siguiendo esta línea de pensamientos, el conocimiento nunca es directamente moldeado por los objetos. Siempre va a ser una interpretación. Nunca va a ser la realidad. Así es como funciona la mente. Nosotros no podemos entender la realidad, simplemente la vamos a interpretar. Y todas estas interpretaciones van a estar ligadas con lo que él llamó estructuras. Y Piaget define como una estructura a las ideas que te van a permitir como individuo deducir algunas consecuencias. Entonces la estructura, para simplificar, es una serie de habilidades que van a ayudarte a deducir ciertas posibilidades. Bueno, y para entrar un poquito de lleno a esta teoría, debemos entender primeramente que existe un medio ambiente, es decir, tú tienes un entorno, que sería tu escuela, la casa, la calle, el trabajo, etcétera, etcétera, y interactúas y estás en contacto con él. A su vez que interactúas con este entorno, dentro de ti vas a generar una asimilación de lo que estás observando y también de lo que estás experimentando. Esta asimilación, dentro de esta teoría, la vamos a llamar conocimiento y me voy a adaptar continuamente a lo que me esté demandando este entorno en el que estoy. Y para que yo me pueda adaptar, necesito construir esquemas mentales. Los esquemas mentales son conocimientos que ya me han pasado y que me van a ayudar a enfrentar el ambiente, ya sea similar en el que me encuentro o igual al que me encuentro en el momento. Por lo tanto, cuando se me presente una situación, lo que va a suceder es que voy a apoyarme de estas herramientas mentales o estos esquemas mentales para poder enfrentar el ambiente y así voy a generar un equilibrio o homeostasis, que pues es una capacidad deductiva o de predicción
para enfrentar o predecir el futuro. Y desde aquí parte el desarrollo cognitivo. Como un dato importante, la teoría de los constructos, que es propuesta por George Kelly, tiene ciertas similitudes con esta. Igual si te interesa un poquito más las teorías constructivistas, te puedes ir a echar un vistazo acá al canal sobre esta teoría. Bien, retomando lo explicado, pondré un ejemplo para que quede un poco más claro. Si supongamos que si tú todos los días pasas por una calle y percibes como segura y tranquila la calle, vas a generar un esquema particular sobre esa calle. Tu esquema sería, esa calle es segura, esa calle es buena, no tengo peligro, ¿no? Ahora bien, un día pasas por la misma calle y sucede algo contradictorio a tu esquema. Alguien te agrede y te roba tus pertenencias. En ese momento, la interacción que tuviste va a chocar con el esquema mental que habías generado y esto va a generar un desequilibrio. Por lo tanto, tú tendrás que generar o producir un nuevo esquema o cambiar de esquema. Para reafirmar, recordemos que esquema es la representación del mundo, la que tenemos personalmente. Y también cognitivo se refiere al conocimiento o que proviene del conocimiento. Entonces, cuando hablamos del esquema cognitivo, nos vamos a referir siempre a la representación que tenemos del mundo a través del conocimiento que tenemos de este. Bien, entonces, en el ejemplo anterior, nosotros deberíamos generar una adaptación. Para que exista una adaptación, Piaget propone dos herramientas. La primera sería la asimilación y la segunda la acomodación. La asimilación es aceptar un nuevo esquema cognitivo. Retomando el ejemplo anterior, deberíamos asimilar que en la calle que se cree segura, ahora ya no lo es. Por lo tanto, será necesario encajar un nuevo esquema. La otra herramienta, que es la acomodación, que va de la mano con la anterior, pues es cambiar o acomodar este nuevo esquema que ya generamos o eliminar el esquema que teníamos antes, que no nos va a resultar provechoso. Y dando como resultado todo esto a una adaptación placentera y adecuada a nuestro entorno. Y la adaptación con respecto al ejemplo, pues quedaría como que aunque una calle parezca segura y pueda ser, digamos, pacífica cierto tiempo del día y gran parte del día, pues siempre va a existir un cierto riesgo a una tal hora o en un tal o debido momento. Entonces, todos estos procesos que suceden en la mente, Piaget trata de darles consecuencia, trata de catalogarlas, y entonces es que él propone 4 etapas o periodos con las cuales nos van a ayudar a entender cómo esto se da desde la niñez hasta la adultez. Bueno, antes de comenzar, antes de dar inicio a cuáles son estas 4 etapas, tengamos en cuenta que las edades que él va a proponer en cada etapa van a ser estimaciones, más no un punto fijo de evolución. Por ejemplo, si él dice de 1 a 2 años el niño tiene que estirar, tiene que crecer ciertos músculos, esto no va a ser precisamente sí o sí en todos los niños. Tienes que o tenemos que considerar varios aspectos cognitivos, sociales, estructurales. Esto simplemente es una estimación de lo que puede suceder, más no es algo fijo que va a suceder sí o sí. Una vez teniendo esto en cuenta, empezamos con la primera etapa, que es la sensorio-motora. Esta etapa va a comenzar a partir del nacimiento a los 2 años de vida. Cuando hablamos de sensorio-motor, nos vamos a referir a los sentidos y motriz es la capacidad del cuerpo para desplazarse. Es decir, que la etapa de sensorio-motor va a enfocarse en las acciones a través de nuestros sentidos y cómo las vamos a ir desarrollando. En primera medida, vamos a hablar de los sentidos involuntarios, los que ya hemos nacido con ellos. Estas las dividió en 6 estadios. El primer estadio él lo llamó reflejos, que se van a dar en nuestros 2 primeros meses de vida. Y como ejemplo, sería el mamar, porque el mamar en un bebé se traduce a succionar el pezón de la madre para ser alimentado. Como se escucha, es una acción que nadie se le enseña, pero se nace con ella para su supervivencia. Y a medida que el tiempo va a transcurrir, el bebé va a poder ir eliminando
esta conducta para poder hacerla con el estímulo, que sería el seno de la mamá, y también sin este estímulo. Luego de las dos, de los 2 meses a 4 meses va a aparecer el segundo estadio. Este estadio se llama reacción circular primaria. Aquí el niño va a buscar repetir alguna sensación placentera que ocurrió por accidente o por azar. Por ejemplo, chuparse el dedo sería una sensación placentera en la boca y puede que haya sucedido por accidente, que el niño esté jugando con su mano en la boca y entonces él se dio cuenta. Este estadio se conoce como circular, ya que es como un ciclo. El niño va a buscar repetir, al igual que un círculo, se va a estar repitiendo para volver a sentir esa sensación placentera. Y primaria, porque la va a realizar desde o con su cuerpo. El tercer estadio es conocido como reacción circular secundaria y esta se va a dar de los 4 meses a 8 meses de vida. Aquí nuevamente el niño realizará una acción por accidente que le va a causar placer, pero se le llama secundaria ya que no es producida por su cuerpo, sino por un objeto fuera de él. Y va a buscar repetir ciertas conductas para replicar o obtener el mismo resultado. Dando como ejemplo un bebé que toma una baqueta y le pega un tambor, el sonido le es agradable al niño, entonces por consecuencia él va a buscar pegarle al tambor hasta que consiga el sonido que le haya agradado. El cuarto estadio se conoce como la coordinación propositiva de esquemas secundarios y se va a dar aproximadamente a partir de los 8 meses a 12 meses de edad. En esta etapa el niño va a comenzar a generar esquemas para aplicarlos, es decir, va a comenzar a tener intención de lo que quiere y desea. Como ejemplo, cuando un niño juega con un carro de juguete, que sería el esquema secundario, si tú intentas quitárselo y el niño lo desea, él va a tomarlo con fuerza y también va a evitar con su otra mano probablemente que se lo arrebates y va a apartar tu mano. Entonces aquí veríamos la coordinación que tiene un propósito que es que no se lo quites. El quinto estadio se conoce como reacciones circulares terciarias y esta va a empezar de los 12 meses y va a terminar a los 18 meses de edad. Entonces aquí ya se va a dar una experimentación por parte del niño para entender qué sucede en su entorno. Él va a entender que si realiza ciertas conductas va a recibir ciertas consecuencias. Aquí se va a ver la búsqueda de la exploración. A diferencia de los otros estadios, aquí ya se va a tener ciertos patrones aprendidos. Aquí no se va a dar el ensayo y el error. Por ejemplo, dando como ejemplo la baqueta que decíamos que si un niño golpea el tambor con la baqueta, pues va a entender que ciertos sonidos en ciertos ángulos van a sonar distinto, pero él solamente quiere recibir un cierto sonido, entonces va a estar golpeando constantemente para conseguir ese sonido que a él le agradó. Ahí sería el ensayo y error. Aquí va a ser más como una exploración, una experimentación. Por ejemplo, un niño que se da cuenta que cuando pisa un charco se salpica el agua y en cambio cuando camina sobre él despacio, de una forma menos grotesca, pues el impacto que el agua tiene pues es menor. Aquí vamos a entender que él está experimentando y va a descubrir que a mayor fuerza de impacto, más alto va a, a saltar el chorro de agua. Es decir, que no está tratando de generar una consecuencia, simplemente está entendiendo cómo funciona su entorno. La sexta y último estadio se conoce como soluciones mentales y esta se va a dar a partir de los 18 meses y va a terminar a los 24 meses. Aquí lo que sucede es que se incorpora a la propia manera de pensar acciones y consecuencias y también vamos a poder observar representaciones simbólicas que realmente no nos van a decir de una manera clara la acción que queremos realizar. Por ejemplo, un niño que quiere meterse debajo de la cama, pero el espacio es muy estrecho. Entonces él va a abrir la boca, va a abrir los ojos, las manos, y él va a querer o expresa su deseo de que se amplíe esta cavidad para que él pueda entrar. Esta sería su representación simbólica al deseo y acción que le gustaría que pasara. Piaget explica que por medio de todas estas asimilaciones vamos a generar una adaptación en el entorno y por consecuencia vamos a tener un desarrollo cognitivo
a lo largo de las siguientes etapas. Dentro de este periodo, que es el periodo sensorio-motriz, vamos a tener que tener en cuenta que los procesos por aprender más importantes sería el ejercicio de los reflejos, las adaptaciones, adquirir las adaptaciones y también las reacciones circulares secundarias y la coordinación de nuestros esquemas, la, la experimentación, la invención de nuevos medios para usarlos en combinaciones mentales. En las investigaciones de Piaget también entendió un fenómeno como permanencia del objeto. La permanencia del objeto es la noción de que un objeto sigue existiendo sin importar que no sea percibido por nosotros. Dando como un ejemplo, si nosotros ponemos de frente a una mesa 5 lápices y una vez que los hayamos observado, tapamos 4 con una hoja y dejamos a la vista solo uno, sabremos que aunque no somos capaces de observar los otros 4, siguen existiendo debajo de la hoja. Es decir, reconocemos que existe algo independientemente si lo observamos o no. En la etapa sensoriomotriz, este fenómeno, la permanencia del objeto, va a ir evolucionando poco a poco. Piaget lo explica de la siguiente manera. En la etapa 3, entre los 4 y 8 meses, el niño podrá buscar el objeto que no se ve. Para él, el objeto habrá desaparecido. En la etapa 4, que se da de 8 a 12 meses, el niño buscará el objeto, pero solo donde se encontraba antes. En la quinta etapa, de 12 a 18 meses, seguirá la búsqueda del lugar en donde se encontraba y también de otros lugares. Y en la etapa 6, de 18 a 24 meses, ya no se buscará el objeto que no se ve, simplemente se va a imaginar dónde puede estar. Dando como ejemplo, si a un bebé te escondes de él o escondes algún objeto y luego muestras o que ya no está el objeto o ya no estás tú, él dará por hecho que habrá desaparecido. Y conforme pasan las etapas, él va a ser capaz de encontrarte, buscarte en otros lados y mucho después, él simplemente va a deducir e imaginar dónde puedes estar. Es decir, que va a cambiar la acción por imaginación. Dentro de lo que es importante, Piaget también retoma lo que es la etapa de la imitación. La imitación se refiere a que el niño va a copiar la conducta de su cuidador o de los demás cuando ellos estén cerca o presentes. También sucede algo distinto que se llama imitación diferida, que es básicamente imitar a alguien que no se encuentra o no está presente. Pero esta imitación en específico únicamente se va a dar después de los 9 a 12 meses de vida. Estos son los conceptos más importantes de la etapa sensoriomotora y esto da pie a la segunda etapa. Esta es conocida como preoperacional. Esta se va a dar después del desarrollo sensoriomotriz y se va a centrar en las representaciones mentales del mundo. Aquí vamos a hablar más sobre cómo nosotros pensamos o percibimos al mundo. Y estas también van a aparecer de los 2 años a los 7 años de vida. Aquí, como antes habíamos mencionado, va a dar inicio a sustituir las acciones por símbolos como el pensamiento. Como ejemplo, en vez de hacer algo, simplemente vamos a usar la imaginación para hacerlo. Como poníamos el ejemplo del bebé que ya no buscará, simplemente va a imaginar dónde puede estar. Pero esto se va a ir dando poco a poco. Esta etapa primeramente se va a dividir en dos tipos de pensamiento. El primero es conocido como pensamiento preconceptual y el segundo es el pensamiento intuitivo. El pensamiento preconceptual se va a dar a partir de los 2 años y culminará a los 4 años. Y como su nombre lo dice, preconceptual sería antes del concepto, porque el niño no conoce o no maneja los conceptos de manera individual ni genérica. No los llega a dimensionar, no es capaz de dominarlos. Por ejemplo, si a un niño que está en esta etapa le habláramos de un perro de peluche y un perro de verdad,
él no será capaz de ver la diferencia entre un perro real y un perro de peluche. Él dará por hecho que los dos son lo mismo. Y también este tipo de pensamiento se distingue porque el niño tampoco será capaz de organizar los objetos por clases. Por dar un ejemplo, si a un niño le muestras 10 lápices de madera, de los cuales 8 van a estar de color rojo y 2 van a ser color madera, y si se le pregunta, ¿qué hay más? ¿Lápices de color rojo o lápices de madera? Pero los 10 son de madera, él probablemente va a contestar que hay más lápices de color rojo, ya que él no será capaz de entender las estructuras entre materiales y colores. Él no es capaz de organizar los objetos en clases o jerarquías. También otra característica de este pensamiento es la falta de irreversibilidad. Esto quiere decir que él va a ser incapaz de reconocer que una operación se puede dar en ambos sentidos. Dando un ejemplo, si a un niño le das una plastilina en forma de tubo y luego la moldeas en un círculo, él no entenderá que se puede volver a su estado original de forma de tubo. También se caracteriza este tipo de pensamiento por la centración, que básicamente es centrar su atención simplemente a un detalle a la vez. Y por último, también está la no conservación. Esto va a decirnos que para el niño, un objeto, las propiedades de un objeto van a permanecer siempre iguales a pesar de su cambio en forma y disposición. Por ejemplo, si tomamos 2 jarras con medio litro y él entiende que tienen la misma cantidad y luego una jarra la vaciamos en un recipiente amplio y luego la otra jarra lo vaciamos en un recipiente estrecho, él creerá y dará por hecho que el recipiente que es más estrecho ahora tiene más líquido, sin importarle que sea la misma cantidad de agua. Y eso se explica o explica la no conservación. Y conforme se va a ir construyendo el desarrollo cognitivo, va a evolucionar a un pensamiento intuitivo. Y este va a comenzar a partir de los 4 años y va a terminar a los 7 años de vida. A diferencia del preconceptual, aquí pues ya se empieza a identificar los grados de reversibilidad. También disminuye el pensamiento egocéntrico y va a existir un fenómeno llamado colecciones figurales, que se va a entender que el niño no va a ser capaz de clasificar ni agrupar, solo va a poder construir elementos que están a su vista. Y conforme va a avanzar, él va a ser capaz de agrupar por clases, pero no sería capaz de la reversibilidad. Esto se le va a conocer como colecciones no figurales. Muy bien, para sintetizar hemos descrito 2 etapas. La primera es el periodo sensorio-motriz, que está dividida en 6 estadios y va a empezar de los 0 a 2 años. Y la segunda es el periodo preoperatorio, que se va a dar de los 2 a 7 años de vida, en donde hemos hablado de la etapa 1, que sería el pensamiento preconceptual, y la etapa 2, el pensamiento intuitivo. Es hora de hablarles de la tercera etapa, que se conoce como operaciones concretas. Esta se va a dar de los 7 a 12 años de edad. En esta etapa se va a dar una clara mejora para razonar y se va a relacionar con lo que se ha vivido. Es decir, que en esta etapa lo único que el niño conoce o percibe será lo único que para él existe. Durante esta etapa podemos ver que ya hay una noción sobre la conservación de las cosas y de los objetos. Por ejemplo, tomando un ejemplo anterior, si a un niño se le muestran una barra de plastilina en forma de cilindro y luego se le moldea para que sea un círculo, él va a entender que va a existir la misma cantidad de plastilina sin importar la forma moldeada o si sigue en su estado normal. Es decir, que se comienza a comprender las propiedades de la cantidad, del peso y el volumen sobre los objetos. También se empieza a entender que si un objeto posee las mismas características, va a permanecer igual, sin importar su forma. También sucede
la noción de clase. Esto va a ayudar al niño a sentirse en una relación de pertenencia, es decir, con un grupo social, y va a entender que va a existir una jerarquización. De hecho, empieza a percibir al mundo por sus semejanzas y diferencias. Por ejemplo, un niño que comienza a relacionarse con otros por su semejanza al gusto por el fútbol. Él va a entender que ciertos niños van a tener gustos diferentes y esto crea una clasificación mental y va a empezar a establecer lo que es una jerarquía. Recordemos que una jerarquía es una forma de agrupamiento para darle orden al pensamiento, ya sea por criterio propio o criterio social. En este se va a agrupar diferentes cosas como personas, animales o hasta valores. Después seguimos con la noción de seriación. Esto quiere decir el poder ordenar cosas a partir de sus diferencias o de lo que seguiría. Por ejemplo, cuando se ordena una serie de colores de distinto tamaño de menor a mayor. Y por último ocurrirá la noción de número. Aquí el niño será capaz de aprender desde los nombres de los números como 1, 2 o 3, 4, 5, etcétera, y también de comprender la conservación reversibilidad. Es decir, entiende que un número es mayor que otro y que un número también puede ser menor a otro. También entenderá la descomposición de estos. Por decir un ejemplo, el 3 se puede descomponer de 1 más 1 más 1 y 1 también sería menor que 3. Pero en la suma de este 1 más 1 puede llegar a igualarlo. Entonces empieza a poder a utilizar estos, estas herramientas más complejas. Una vez explicado todo esto, vamos a pasar a la última etapa que propone Piaget y se le conoce como periodo de operaciones formales. Durante esta etapa va a ocurrir entre los 12 años hasta la adultez del individuo. Aquí va a existir la automatización del pensamiento, es decir, que no tendremos que forzarlo para que suceda, simplemente va a existir. Y se puede dividir en pensamiento operatorio emergente, que se va a dar entre los 11 a 15 años de edad, y en función formal completa, que se dará de los 15 años en adelante. Para entender esto, debemos comprender que para esta etapa el sujeto es capaz de predecir el futuro, es decir, que puede pensar qué pasa si realiza cierta acción, al igual que formula posibles escenarios para predecir dicho futuro y hasta la resolución de dichos escenarios. Para esta etapa el sujeto ya percibe la realidad como un conjunto de posibilidades, es decir, que ya no solo ve y deduce que algo es cierto, ahora lo que observa debe pasar a través de una verificación mental para deducir si es real o no. Por ejemplo, cuando se le dice a un niño en una etapa no formal que el ratón de los dientes o el hada de los dientes, como lo conozcas, es real, él dará por hecho que literalmente existe un ser que recolecta dientes y deja dinero a cambio. Y si se le dice esto a un sujeto en la etapa formal, él entenderá que el ratón de los dientes es una metáfora para aceptar mejor el crecimiento y dolor que se pueda vivenciar durante la infancia a partir del proceso natural de la pérdida de los dientes. El segundo componente de esta etapa formal es el carácter hipotético, deductivo. Es decir, que aquí la persona sería capaz de formular hipótesis sobre su realidad y también las consecuencias de estas. La ventaja de esta etapa es que seremos capaces de formular y resolver hipótesis de manera mental sin necesidad de expresarlas verbalmente, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy difíciles de resolver. Recordemos que hipótesis se va a entender como una predicción o explicación de algo que puede llegar a suceder. Todas estas hipótesis se estarán generando dentro de nuestra mente y esto se traduce a que constantemente vamos a tener un diálogo interno con nosotros mismos. Otra característica de esta etapa es el carácter proposicional, que básicamente es ser capaz de tener en el pensamiento los objetos que deseamos o queremos hacer referencia, simplemente compensarlos o enunciarlo en palabras. Esto se le conoce como pensamiento de segundo orden. Por ejemplo, cuando deseas comer y piensas en un platillo que te gusta,
No necesitas tenerlo físicamente para desearlo, solo lo necesitas pensar, decir o imaginar. Estas proposiciones se pueden dividir en dos, que serían las simples y las compuestas. Las simples serían afirmaciones o negaciones, como por ejemplo decir el agua de horchata es rica. Y las compuestas que conllevan una estructura con conectores lógicos, como por ejemplo la conjunción, la disyunción, la condicional. La conjunción es un conector. Por decir un ejemplo, México es un país y la Ciudad de México es su capital. La conjunción sería el y la disyunción, por ejemplo, sería desunir. El color es gris o negro. Ahí tenemos la disyunción en la O. Y la condicional, que por poner un ejemplo, diríamos, solo el domingo se tendrá un descuento del 25% de descuento. Entonces, lo que está condicionado es que solo el domingo, únicamente ese día, se tendrá cierto descuento. Y como último componente de esta etapa es la naturaleza combinatoria, que es la búsqueda de solucionar un problema a través del pensamiento. Podremos generar posibilidades distintas teniendo en cuenta las distintas cosas que pueden llegar a ocurrir. Y por lo tanto, esto nos va a permitir tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer para resolver dicho problema. Resumiendo esta etapa, va a ocurrir de la siguiente forma. Primeramente, contemplamos lo real hasta que sea validado por nuestra mente. Segundo, vamos a dar importancia a lo que conocemos y vamos a deducir. Número 3, se va a perfeccionar el pensamiento proposicional. Número 4, se da énfasis a la diferencia entre la inteligencia práctica y la especulativa. Y quinto, se va a incrementar la cantidad y calidad de las estrategias del procesamiento de la información. También, como sexto, se va a aumentar el análisis crítico. Séptimo, se va a perfeccionar el método de análisis. Octavo, se va a ampliar las posibilidades para resolver problemas a través del pensamiento. El noveno, se va a dar la integración de dos formas de pensamiento reversible, que es la inversión y la reciprocidad. Y como último y décimo, se vuelven más sólidos los periodos y estadios aprendidos con anterioridad. Bueno, esta es la teoría de Piaget. Espero y te ayude, te sirva de algo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí otra vez, haciéndolo difícil, mejorando, tratar de entendernos, tratar de sanar. Te mando un fuerte abrazo, los mejores deseos para ti de verdad. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente capítulo.